Nut, la bóveda dormida, antes de que el tiempo tejiera sus hilos, o el aliento de la vida, encontrara un espacio para expandirse. Nut ya existía. Ella era la bóveda, pero también el límite, la oscuridad infinita que lo contenía todo. El lienzo sobre el cual, eventualmente, las estrellas serían salpicadas como gemas de luz. En sus inicios, Nut no era el cielo que se despliega sobre la tierra, con su manto azul y sus constelaciones danzantes, sino la esencia primordial del firmamento, la matriz cósmica que envolvía el todo, aún no diferenciado. Su ser era el de la potencialidad, un vasto y profundo misterio que lo abarcaba y definía. Fundida con Geb, la tierra, su hermano y consorte, Nut formaba un abrazo primordial que era, a la vez, la creación y su propia prisión, cuerpo a cuerpo, piel contra piel. Su unión era tan completa que no dejaba lugar para nada más en ella. La inmensidad estelar que sería, yacía inseparablemente unida a él, la tierra fértil y rocosa. En aquel estado original, el cosmos era un bloque único, una masa densa e indiferenciada, donde el cielo y la tierra eran uno, donde la luz no podía penetrar y la vida no tenía espacio para brotar y respirar. Era un estancamiento sublime, un acto de amor tan absoluto que impedía cualquier otro acto. La oscuridad del no espacio, entre ellos, era el único reino, el testamento de su amor primordial y de la ausencia de un mundo. Dentro de esa unión perpetua, Nut sentía el peso del futuro, el latido silencioso de un potencial sin liberar, la necesidad imperiosa de que algo más naciera de su propia existencia. La estructura del cosmos, tal como la conocemos, yacía dormida, esperando la ruptura de ese abrazo que era, al fin y al cabo, el más grande de los comienzos. Pero esa quietud, esa unidad perfecta, ese abrazo primordial, que lo abarcaba todo, no podía ser el destino final del cosmos. Desde el abismo que era el padre de todos, desde la fuente de la vida y el aire que aún no respiraba, surgió una voluntad. Fue entonces cuando el aliento primigenio, la esencia misma del espacio por nacer, percibió la asfixia de la existencia sin forma. Sentía el latido mudo de Nut, el potencial, sin liberar que clamaba, por manifestarse. La necesidad de un reino donde la luz pudiera danzar y la vida pudiera brotar, se hizo tan imperiosa que supo que su momento había llegado. Con un impulso que era tan antiguo como el propio tiempo, se deslizó entre los amantes primordiales, Geb y Nut. No fue una separación suave, sino el desgarro de un tejido cósmico, el esfuerzo de un padre por liberar a sus hijos de su propia inercia amorosa. Con sus poderosos brazos, que eran a la vez corrientes de aire y pilares de la creación, comenzó a empujar. La resistencia era inmensa. El vínculo entre la tierra y el cielo era tan absoluto que cada centímetro ganado era una batalla contra la propia eternidad. Un acto de amor y de dolor que resonaba en el no espacio. Lenta pero inexorablemente, Nut sintió como su cuerpo se arqueaba hacia arriba, un grito silencioso, resonando a través del vacío que se abría. Sus extremidades se estiraron, sus dedos se extendieron para abarcar la inmensidad, y su torso se elevó, formando la vasta cúpula del firmamento. Cada vértebra de su espina dorsal se convirtió en un pilar invisible que sostenía la bóveda celeste, y su piel, antes fundida con la tierra, ahora se desplegaba como un manto oscuro y profundo. El esfuerzo de Su la elevaba, liberándola de la prisión de Geb, de la opresión de la carne primordial. Debajo de ella, Geb se quedó, su cuerpo ahora moldeado por el peso de lo que había perdido, y por la fuerza que lo mantenía en su lugar. Sus rasgos se convirtieron en las montañas y valles, las crestas y las llanuras que ahora definían la tierra. Entre ellos, el espacio vacío se llenó con el aliento de creando el aire, la atmósfera, el lugar donde la luz finalmente podría penetrar y donde el mundo, tal como lo conocemos, comenzaría a formarse. Nut, ahora elevada, se convirtió en la majestuosa bóveda estrellada, la señora de un espacio recién nacido,
observando el mundo que había brotado de su propia separación. Nut, la bóveda celeste, ya no sentía la presión del cuerpo de Geb. Su carne estelar se estiraba hasta el infinito, salpicada ahora de incontables puntos de luz, que eran las primeras estrellas, joyas centellantes que marcaban su ascenso y su nueva majestad. Desde su altura, observaba la extensión que se había abierto, el reino de su hermano Geb, moldeado por el desgarro, y entre ellos, el aire vibrante de su abrazo físico se había roto. Pero la conexión, la memoria de su unión primordial, persistía como un eco silencioso a través del vasto espacio, una corriente invisible que los unía eternamente. Transformada en la inmensidad que lo abarcaba todo, Nut se convirtió en el escenario donde se desplegaría el drama del universo. Ella era la señora de las estrellas, el lienzo sobre el cual se dibujarían las constelaciones y las sendas celestes. Con cada amanecer, sentiría el surgimiento de Ra, el sol, recorriendo su cuerpo etéreo, desde el este hacia el oeste, un viaje diario a través de su propia esencia. Y cada atardecer, Nut, la madre cósmica, lo engulliría en el abrazo oscuro de su vientre estelar, una promesa de renacimiento en la profunda noche, una danza eterna de muerte y resurrección, inscrita en su propia existencia. Su vasta forma arqueada era ahora el hogar de los astros, la cuna del día y la noche, la promesa de la vida que surgiría. El vacío que su había creado era ahora un espacio fértil, un útero cósmico que esperaba. Nut era la matriz, la guardiana de un potencial insondable, lista para dar a luz a la compleja progenie divina, que un día poblaría el mundo recién creado, asegurando así la continuidad de la existencia. La separación no había sido un fin, sino el preludio de un propósito mayor, la realización de su destino como el cielo, que lo contenía todo. Nut, ahora majestuosa y eterna, sentía una profunda resonancia en su vasto ser. El útero cósmico, que era su esencia, palpitaba con el deseo de dar forma a la vida, de poblar el espacio que su había abierto con sus propios hijos divinos. La separación de Geb no había sido un final, sino un comienzo. El preludio de un propósito mayor era en ser la matriz de la próxima generación de dioses, aquellos que caminarían sobre la tierra y guiarían el firmamento. Su amor por Geb, aunque separado, no había disminuido. De él había concebido, y ahora, en su grandeza celeste, anhelaba ver florecer la vida que cargaba. Pero el cosmos, aunque recién moldeado, ya tenía un orden, un regente. Ra, el sol que cada día cruzaba su cuerpo, desde el umbral del este hasta el ocaso del oeste, observaba con creciente inquietud. Era el dios primordial del sol, la luz y la creación, el que reinaba sobre el recién establecido orden. La idea de que Nut, la diosa del cielo, engendrara una descendencia tan poderosa, concebida con Geb, la tierra, no le complacía. Veía en esta potencial progenie una amenaza a su autoridad suprema, una perturbación al equilibrio, que él, como creador y sustentador, consideraba justo y necesario. Así, desde su trono de luz, Ra emitió un decreto inquebrantable, una sentencia que resonó a través de la inmensidad del cielo y la tierra, con voz que era trueno y sol ardiente. Ra declaró que Nut no podría dar a luz a ninguno de sus hijos en ningún día del año. Cada uno de los 360 días que conformaban el calendario divino estaba prohibido para ella. La maldición de Ra era absoluta, un velo impenetrable sobre el destino de Nut y sus anhelados hijos, condenándolos a una existencia no nacida, atrapados en la potencialidad de su vientre cósmico. La desolación de Nut fue tan vasta como su propia forma. Su alegría de madre cósmica se transformó en una profunda tristeza. El anhelo de ver a sus hijos nacer, de cumplir su destino como cuna de los dioses, se vio truncado por la palabra de Ra en su vientre, que antes era una promesa de vida. Ahora se sentía como una prisión, un santuario prohibido por el dios solar. La vasta inmensidad de su ser se llenó de un silencio expectante, un lamento mudo por el futuro arrebatado, mientras la esperanza de la creación
se desvanecía bajo la inexorable ley de Ram, pero en la inmensidad estrellada de Nut, en el dolor silencioso que resonaba entre el cielo y la tierra, no todos permanecieron indiferentes. Entre los primeros seres divinos, aquel que medía el tiempo, el escriba de los dioses, Tot, el de cabeza de ibis, y portador de la sabiduría infinita, observaba su mente, un laberinto de lógica y misticismo. Procesaba el cruel decreto de Ra, sentía la injusticia impuesta a Nut, la gran madre cósmica, cuyo destino de ser cuna de vida había sido abruptamente cercenado. Ra había prohibido los días del calendario, aquellos que el sol marcaba con su paso inmutable, pero Tot conocía las grietas de la creación, las excepciones ocultas en las reglas más férreas. La maldición de Ra era poderosa. Sí, pero su alcance se limitaba a los 360 días que conformaban el año solar, el tiempo medido por el incansable viaje de Ra a través del cuerpo de Nut. Tot, el dios de la luna, de la escritura y la ciencia, sabía que el cosmos poseía otros ritmos, otras medidas. El ciclo lunar, con sus misteriosas fases, representaba un tiempo alternativo, una contabilidad propia de las noches y de las mareas. En su brillante intelecto, una idea comenzó a gestarse, audaz y sutil como la danza de las sombras. Si los días del sol estaban prohibidos, quizás los del nosal, los días fuera del calendario oficial, pudieran servir. Con su ingenio agudo y su dominio sobre los misterios celestiales, Tot se acercó a la luna, la venerable entidad que gobernaba las noches, y que compartía con él la esencia del tiempo en su fase más etérea. La desafió a un juego, una apuesta divina de habilidad y estrategia que trascendía los reinos mortales. No era una lucha de fuerza, sino un duelo de intelecto, donde lo que estaba en juego era una porción de su propia luz, y por extensión, del tiempo que esa luz representaba. La luna, siempre dispuesta a los desafíos celestiales, y quizás conmovida por la desolación de Nut, aceptó el envite. Noche tras noche, bajo el velo estrellado, Tot y la luna jugaron. Y con cada victoria del dios Ibis, una pequeña fracción de la luz lunar pasó a su poder. No era un robo, sino una transferencia acordada, una alteración sutil en el balance cósmico. Esta luz, arrancada del ciclo regular, no desaparecía, sino que se transformaba en días, en unidades de tiempo que no pertenecían a Ra, que no estaban sujetas a su decreto. Lentamente, metódicamente, Tot acumuló lo suficiente para forjar 5 nuevos días, 5 días epagómenos, que flotarían más allá de los confines del calendario solar, días que no existían, pero que, milagrosamente, lo harían. Cuando la última porción de luz lunar fue ganada, y los 5 días epagómenos fueron forjados, no se manifestaron con el brillo ardiente del sol, ni con la regularidad medida de los días conocidos. Estos eran días nacidos de la astucia y la sombra, que flotaban en los márgenes del tiempo, fuera de la vigilancia de Ra. Eran como sueños cósmicos, instantes etéreos, que se deslizaban entre el final y el principio de un año, un espacio temporal que no tenía un lugar fijo en el calendario solar, pero que sin embargo existía con una realidad innegable. La vasta conciencia de Nut sintió su presencia, una ligera alteración en el ritmo cósmico, un resquicio de esperanza que se abría en el velo de la desesperación, en su vientre estelar, que hasta entonces había sido una prisión para sus anhelados hijos. Nut sintió un movimiento. No era el giro familiar de Ra en su viaje diario, sino una vida propia, un palpitar que respondía a los recién nacidos días. El decreto de Ra se había roto, no por confrontación, sino por una sutil subversión del tiempo. Una oleada de emoción, tan vasta como su propia forma, recorrió a la diosa del cielo. Su promesa de maternidad, que parecía condenada al silencio, ahora resonaba con la promesa del nacimiento, el inminente florecimiento de una nueva generación divina que cambiaría para siempre el destino del cosmos. Así, con la llegada del primer día epagómeno, la bóveda celeste de Nut palpitó
con el esfuerzo de su cuerpo estrellado, de la inmensidad que era su propia carne, nació el primero de sus hijos. Osiris, el venerable, emergió a la existencia en un instante de gracia y luz tenue. Su piel de un verde promisorio, como la vegetación que un día adornaría el reino de su padre Geb. Su nacimiento marcó no solo el principio de una estirpe, sino también la primera ruptura del orden de Ra, una grieta por la que la vida, a pesar de las maldiciones, encontraría siempre su camino. El cosmos, recién separado y ahora poblado, aguardaba ansioso la llegada de los siguientes dioses. El Casmos, todavía vibrando por el primer nacimiento, apenas tuvo tiempo de asimilar la nueva luz que había brotado. Los 10 epagómenos, nacidos del ingenio de Thoth, no eran meros intervalos, eran portales, cada uno una promesa cumplida, un eco de la voluntad de Nut que se manifestaba contra el decreto de Ra. La inmensidad estelar de la diosa seguía palpitando con el esfuerzo de la creación, su vasto cuerpo arqueado, ahora no solo como bóveda, sino como una puerta abierta a la vida que Ra había intentado sellar. El aire, entre el cielo y la tierra, el aliento de Su, se cargó con la expectación de un nuevo advenimiento. En el segundo de esos días suspendidos, mientras la tenue luz lunar aún impregnaba los confines del tiempo, el vientre de Nut se contorsionó de nuevo, esta vez con una elegancia serena, casi regia. De ella surgió Isis, la segunda de su progenie, envuelta en un aura de sabiduría innata y magia antigua. Su nacimiento no fue un desgarro, sino un florecimiento, la manifestación de una gracia primordial y una fuerza protectora que resonaría en todo el cosmos. Su presencia, etérea, pero firme, prometía la curación y el conocimiento, la astucia y la devoción inquebrantable que un día la convertirían en la gran madre y hechicera. Nut, la diosa del cielo, sintió una oleada de amor y un profundo sentido de propósito al acunar la esencia de su hija, la que sería la gran hechicera y protectora. Con cada nacimiento, el universo que su había separado se enriquecía, y la voluntad de Ra, aunque aún formidable, se veía lentamente redefinida por el pulso ineludible de la vida. 2 de sus hijos ya respiraban en el cosmos, 2 hilos vitales en el tapiz divino. La cuna de los dioses se llenaba, y el vasto vientre de Nut esperaba, ansioso, los nacimientos que aún estaban por venir, cada uno una pincelada esencial en el lienzo divino de la existencia. El cosmos, un tapiz aún en formación, aguardaba con una mezcla de reverencia y ligera inquietud la llegada del siguiente ser divino. Los días epagómenos, velos etéreos tejidos por la sabiduría de Thoth, seguían desvelando el destino de Nut. En su vientre estelar, la poderosa diosa del cielo sentía la inminente llegada de su tercer hijo, una fuerza distinta, un matiz diferente en el espectro de la existencia divina. La calma que había marcado el advenimiento de Osiris y la gracia que había acompañado a Isis daban paso a una tensión latente, una energía primordial que presagiaba un cambio más turbulento. Cuando el tercer día epagómeno se deslizó a través del tiempo robado, el vasto firmamento de Nut no se arqueó con serena majestuosidad, sino que vibró con una intensidad distinta. De su cuerpo, de la misma esencia que había dado origen a la luz y a la armonía, surgió Seit. Su aparición no fue un susurro de vida, sino un estallido, una ráfaga de vientos impetuosos que sacudieron los confines del cosmos, con piel de un rojizo terrenal, evocando la sequedad y la inmensidad del desierto, y un espíritu indomable que desafiaba la quietud. Seit irrumpió en la existencia, un torbellino de contradicciones, un heraldo del caos, necesario y del poder irrefrenable. Nut, la madre cósmica, lo acogió con la misma incondicionalidad que a sus hermanos, pero sintió la diferencia, el eco de un futuro en el que su presencia sería una fuerza perturbadora y vital. Con Seit, la tríada inicial de hermanos divinos se completaba,
cada uno portador de una faceta esencial del mundo, por venir a el orden fecundo, la magia protectora y el poder transformador. El firmamento, su vasto vientre, aún guardaba la promesa de más vida, pero la llegada de Seth había dejado una huella indeleble, una premonición de los conflictos y las pasiones que en su momento desgarrarían y redefinirían el destino del mundo. La agitación que había acompañado la llegada de Seth, el dios de las tormentas y el desierto, no se disipó del todo en el vasto firmamento. Un eco de su poderosa irrupción permanecía, un recordatorio de que la existencia no era solo armonía y luz, sino también fuerza cruda y desafío. A pesar de ello, el vientre estelar de Nut, la madre cósmica, seguía latiendo con la promesa de más vida. Su amor incondicional abarcaba la diversidad de sus hijos, y aunque el cosmos aún vibraba con la energía de lo recién nacido, la expectación por el próximo advenimiento no disminuía. El cuarto día epagómeno, sutilmente tejido por la astucia de Thoth, se deslizó como un velo plateado a través de los confines del tiempo. Ra, el dios Sol, observaba desde su barca diurna. Su luz implacable no podía penetrar los días que no eran suyos, y su frustración se mezclaba con la inexorable realidad de los nacimientos. Nut, ajena a la ira solar, sentía una nueva vida gestándose, una esencia diferente que se preparaba para manifestarse, un contrapunto necesario en la sinfonía de sus hijos, con una gracia serena que contrastaba con la vehemencia de Seth, pero con una profundidad que rivalizaba con la de Isis, surgió Neftis. Su aparición no fue un estallido, sino un lamento silencioso que se extendió por el firmamento, un susurro de los márgenes y las sombras, con una piel tan pálida como las dunas al anochecer y un aura de misterio. Neftis era la personificación de la protección en los umbrales, la compañera de las lamentaciones, la señora del hogar, en su aspecto más sagrado, pero también la sombra necesaria de la luz, el equilibrio entre lo manifiesto y lo oculto. Nut la recibió con un abrazo cósmico, entendiendo el delicado equilibrio que Neftis traía al panteón naciente. Era el complemento perfecto para Isis, su hermana, y una fuerza protectora para Seth, a pesar de las pasiones que los guiarían. Con Neftis, la cuna estelar de Nut se llenaba con la promesa de la vida en todas sus manifestaciones, desde la fertilidad hasta el misterio, desde la creación hasta la sombra. El destino del mundo se entrelazaba con cada nacimiento, y la vasta Madre Celestial se preparaba para el último de sus hijos epagómenos, aquel que completaría la progenie divina que nacería de su vientre cósmico. El cosmos, con su recién poblada galería de deidades, aguardaba en un silencio expectante. Los 4 primeros hijos de Nut ya se manifestaban en el tejido del universo, cada uno un pilar esencial en la estructura divina. Ahora, el quinto y último de los días epagómenos se desplegaba, un velo final sobre el decreto de Ra, una última oportunidad para que la voluntad de Nut se manifestara plenamente. La vasta diosa del cielo, que se extendía como un manto estrellado, sentía la inminente llegada de su último vástago, una presencia que completaría la primera generación de dioses y cimentaría el orden celestial. Con el amanecer del quinto día robado a Ra, el firmamento de Nut vibró con una fuerza primordial, diferente a las anteriores. No era la turbulencia de Seth, ni la gracia serena de Isis, sino la manifestación de una autoridad antigua, una esencia que se alzaba con la majestuosidad inherente al propio cielo. De su vientre estelar, con la solemnidad de un rey que toma su trono, emergió Horus el viejo An, su figura, dotada de una visión penetrante como la del halcón que surca el firmamento, y una aura de liderazgo innato, se irguió como el primogénito en espíritu, el guardián de los horizontes y la encarnación del dominio celestial. Nut, la madre cósmica, sintió la culminación de su propósito. Su cuerpo,
que se había arqueado para formar la bóveda celeste y luego se había entregado a los partos divinos, ahora resonaba con la plenitud. Los 5 días epagómenos habían sido portales, y a través de ellos, la vida había desafiado la maldición del dios solar. Osiris, Isis, Set, Neftis y Horus, el viejo, una progenie fundamental había nacido, tejiendo la red de relaciones y fuerzas que gobernarían el cosmos recién creado. La victoria de Thoth sobre el calendario de Ra era ahora una realidad tangible. Los dioses, nacidos en los márgenes del tiempo, reclamaban su lugar en el universo. La vastedad de Nut, que se cernía sobre Heb, ya no era solo la matriz de la potencialidad, sino la cuna viva de un panteón, el origen de la complejidad y el drama que definirían la existencia egipcia. Con sus hijos, ahora, en el mundo Nut, el cielo materno había cumplido su destino convirtiéndose en el escenario eterno, donde el sol y la luna seguirían su danza, y donde la vida, a pesar de las adversidades, siempre encontraría un camino para renacer. Con la última de sus divinas cunas vacías, y su vientre estelar satisfecho, Nut se afianzó como el cielo mismo. Su forma arqueada, ahora, no solo un límite, sino la presencia definitoria del cosmos, se convirtió en la señora indiscutible de las estrellas, del sol y de la luna. Su vasta piel oscura, sirviendo de telón, para la eterna danza de los cuerpos celestes. Cada punto de luz, cada constelación que salpicaba su extensión, era un testimonio de su majestad y de su función primordial, en contener y sostener la creación. Pero su papel no era meramente pasivo. Cada atardecer, la vasta y oscura boca de Nut se abría en el horizonte occidental para engullir al anciano sol, Ra, abrazándolo en el misterio de su vientre cósmico durante las horas de la noche. Era un viaje silencioso a través de su ser, un tiempo de renovación y de promesas ocultas en las profundidades de la oscuridad. Y con el primer destello del este, Nut lo paría de nuevo, joven y radiante, proyectándolo hacia un nuevo día, repitiendo el ciclo ininterrumpido de muerte y renacimiento, que era el pulso mismo del universo. Este eterno alumbramiento no solo regía el día y la noche, sino que era el testimonio primordial de la resurrección, la garantía de que, tras cada fin, surgía un nuevo comienzo. Su figura, por ello, no solo protegía el mundo de los vivos, sino que se extendía, como un velo misericordioso sobre los reinos de los muertos. Grabada en los techos de las tumbas y en las tapas de los sarcófagos, la imagen de Nut recordaba a las almas difuntas que, así como ella daba a luz al sol cada mañana, también ofrecía su protección y prometía su propio renacimiento, guiándolas a través de su cuerpo celestial hacia la eternidad. Nut, el cielo materno, la cuna de los dioses y el velo de las estrellas, se erigía así como la matriz inagotable de toda la existencia, el principio y el fin, el hogar eterno de la luz y el misterio. Si te ha gustado la obra y quieres continuar con el relato, en la descripción del video puedes acceder a la compra completa del libro, en sus diferentes formatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura.